Mi padre me echó mientras sostenía a mi recién nacida. Yo, una madre, me fui con manta y esperanza. Años de silencio, cuando llegaron esperándome rota, mostré una vida que hizo temblar sus manos. La lluvia me azotaba la cara, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Ethan lloraba en mis brazos, su pequeño cuerpo temblaba de frío bajo la fina manta. Mi padre estaba en la puerta, con el rostro enrojecido por la ira y los ojos tan extraños como si yo fuera una desconocida. Fuera de mi casa, gritó con voz ronca y sentí un escalofrío en el pecho. Tú te lo has buscado, ahora vive con ello. Mamá estaba detrás, acurrucada junto a la entrada del salón. No me miraba, solo retorcía un paño de cocina entre las manos como si fuera lo más importante del mundo. Mamá, susurré, tratando de gritar más fuerte que el viento. Mamá, dile algo. Debra Turner levantó la vista por un segundo. Vi dolor en ellos, pero también algo más, alivio, como si por fin pudiera deshacerse de un problema que no sabía cómo resolver. Jess, querida, comenzó a decir en voz baja, pero papá la interrumpió bruscamente. Ni una palabra. Ella tomó su decisión cuando se enamoró del primer idiota que se le cruzó. Ahora que se las arregle sola, apreté a Ethan más fuerte contra mi pecho. Solo tenía 3 meses y los médicos ya nos habían dicho que tenía problemas cardíacos, una malformación congénita que requeriría una operación cara. Eso fue lo que acabó con la tranquilidad de mi padre. Las facturas del hospital seguían llegando y el seguro solo cubría una parte de los gastos. Mi padre trabajaba como mecánico en un taller de coches a las afueras de la ciudad y mi madre como limpiadora en un centro de oficinas. Siempre faltaba dinero y ahora esta catástrofe. Papá, yo trabajo, dije, tratando de hablar con calma. Entrego todo lo que gano en el supermercado. Lo superaremos. ¿Lo superaremos? Se rió con amargura. ¿Tienes idea de cuánto cuesta el tratamiento de este niño? 15,000 solo por la primera operación y luego otra y otra. ¿Con tu sueldo de cajera? Ethan lloró aún más fuerte, como si sintiera la tensión en el aire. Empecé a mecerlo, susurrándole palabras tranquilizadoras que a mí misma me parecían vacías. Todo empezó de forma tan inocente. Tenía 24 años cuando conocí a Kyle. Trabajaba como camionero y venía a nuestro supermercado por la mañana con la entrega. Siempre sonreía, siempre tenía alguna historia ingeniosa que contar. En aquel momento pensé que era amor. Kyle no era muy inteligente, pero era bueno. Al menos eso creía yo. Llevábamos juntos 6 meses y yo incluso había empezado a soñar con la boda, con los niños, con una casita en las afueras, los típicos sueños de una chica que se hicieron añicos cuando vi las 2 rayitas en la prueba. Durante los 2 primeros meses, Kyle fingió que todo iba bien, incluso decía que sería un buen padre, pero cuando llegué al 6.º mes y el embarazo se hizo evidente para todos, desapareció. Simplemente no vino a la siguiente cita y no respondía a las llamadas. Más tarde supe que había cambiado de trabajo y se había mudado a otro estado. Mi padre tampoco estaba muy contento, pero al menos no me echó, solo dijo, qué tonta eres, Jess, pero ahora ¿qué le vamos a hacer? Hay que tomar una decisión. Mamá lloró durante una semana, pero luego se calmó y empezó a tejer ropa para bebés. Ethan nació en noviembre y los primeros días parecía un bebé completamente sano, pero luego los médicos notaron que se cansaba demasiado rápido mientras comía y que a veces se le ponían los labios azules. Las pruebas revelaron un defecto en el tabique interventricular, un agujero en el corazón que requería cirugía. Escucha, Ralph, dijo mamá en voz baja sin levantar la vista. ¿No debería ser tan tajante? Es nuestra hija. ¿Nuestra hija? Se volvió hacia ella con una expresión en el rostro, como si ella hubiera propuesto algo imposible. ¿Nuestra hija?
estaría estudiando en la universidad, no teniendo hijos con cualquier basura. Nuestra hija pensaría con la cabeza, no, basta. Por primera vez en muchos meses, alcé la voz. Basta ya de avergonzarme. Cometí un error, está bien, pero Ethan no tiene nada que ver con esto. Es su nieto. ¿Mi nieto? Papá escupió en los arbustos junto a la puerta. Este renacuajo con el corazón enfermo, hijo de algún idiota desconocido. No, gracias. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Di un paso atrás, apretando a Ethan contra mi pecho como para protegerlo de tanta crueldad. La lluvia arreció y sentí como el agua comenzaba a filtrarse a través de mi ligera chaqueta. Ethan dejó de llorar y solo sollozaba en silencio, tratando de esconderse bajo la manta. Mamá, por favor, lo intenté de nuevo. No tenemos a dónde ir, solo por una noche. Debra miró a su marido y luego a mí. En sus ojos vi algo parecido al arrepentimiento, pero desapareció rápidamente. Jessica, sabes que tu padre está muy alterado por las facturas del hospital. Quizás si hablas con los servicios sociales. ¿Los servicios sociales? No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Me estás proponiendo que entregue a mi hijo? No, solo digo que hay programas de ayuda para situaciones, este tipo de situaciones, como si fuera una estadística y no su hija. Papá ya le había dado la espalda y se dirigía a casa. Para él, la conversación había terminado. Mamá se quedó un segundo más y luego también se marchó, cerrando la puerta en silencio. Me quedé sola bajo la lluvia con el bebé en brazos. En el bolsillo de la chaqueta tenía $42, todo lo que tenía. El teléfono indicaba que la batería estaba casi agotada. La parada de autobús más cercana estaba a 2 manzanas. Lo primero que se me ocurrió fue llamar a Ashley. Mi amiga del trabajo siempre me decía que podía acudir a ella si me pasaba algo. Pero incluso en un momento tan desesperado, sabía que era solo una solución temporal. Ashley vivía con un artista en un pequeño apartamento donde apenas había espacio para los dos. Ethan volvió a moverse y sentí que la manta mojada empezaba a enfriarse. Tenía que buscar refugio inmediatamente. Le di la espalda a la casa de mis padres y bajé por la calle, tratando de no pensar en qué podría ser para siempre. El autobús llegó 20 minutos después, que me parecieron una eternidad. El conductor me miró con compasión, a mí y al niño, y no me cobró el billete. Me senté en el asiento trasero y saqué el teléfono. ¿Ashley? Susurré cuando mi amiga respondió. Necesito ayuda. ¿Jess? ¿Qué ha pasado? ¿Estás llorando? Intenté explicarle la situación, pero las palabras se me atragantaban en la garganta. El autobús avanzaba lentamente por la ciudad nocturna y yo miraba las luces de las ventanas de las casas donde la gente vivía su vida cotidiana. Claro, ven, dijo Ashley sin dudarlo. Tenemos un sofá en el salón. Cuando llegué a su casa eran casi las 11 de la noche. Ashley me recibió en bata con expresión preocupada. Su novio Dan estaba sentado en la cocina con una taza de café y no ocultaba su descontento. No será por mucho tiempo, me apresuré a explicar mientras me quitaba la chaqueta mojada. Solo hasta que encuentre algo permanente. ¿Sabes qué? Ashley cogió a Ethan en brazos mientras yo me desvestía. No pienses en eso ahora, estás agotada. Pero no podía dejar de pensar en ello. Tumbada en el estrecho sofá con Ethan a mi lado, repasaba en mi cabeza todo lo que había sucedido en las últimas horas. Las palabras de mi padre resonaban una y otra vez. Tú misma te lo has buscado. Quizás tenía razón. Quizás yo era realmente una tonta ingenua que se había creído lo que le decía el primer hombre atractivo que se le cruzaba. Pero, ¿merecía Ethan ese trato por eso? ¿Lo merecía yo? Recordé cómo se veían mis padres en ese momento en la puerta. Papá estaba rojo de ira, pero en sus ojos también se veía cansancio.
cansancio por los problemas que parecían no tener fin, mamá encorvada, envejecida, como si hubiera pasado una noche entera. Ellos también sufrían, pero a su manera. Ethan resoplaba a mi lado, con su pequeña mano sobre mi pecho. Los médicos dijeron que la operación saldría bien si podíamos pagarla. Sí, esa palabra me había perseguido durante las últimas semanas. Por la mañana me desperté con el aroma del café y una conversación en voz baja en la cocina. Ashley y Dan hablaban en susurros, pero aún así pude oír algunas frases. ¡Bum! No podemos mantenerlos indefinidamente. Solo unos días hasta que ella encuentre trabajo. ¿Y qué pasa con nuestros planes para la boda? Llevamos meses ahorrando ese dinero. Fingí estar dormida, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en todo el apartamento. Claro que estaban preocupados. ¿Quién no se preocuparía si de repente se le presentara el problema de otra persona? Cuando Dan se fue a trabajar, Ashley se acercó a mí con una taza de café. ¿Cómo has dormido? Bien, mentí, sentándome y comprobando que Ethan no se hubiera despertado. Jess, quiero hablar contigo sobre algo. Dan está preocupado por las finanzas, ya sabes. Claro que lo sé. No voy a ser una carga para vosotros. Hoy mismo empezaré a buscar trabajo. ¿Y el niño? Necesitas a alguien que lo cuide. Era un problema en el que había estado pensando toda la noche. Las guarderías costaban dinero y yo no lo tenía. Una niñera era aún más cara y contratar a alguien de manera informal era arriesgado, especialmente teniendo en cuenta los problemas de salud de Itano. Se me ocurrirá algo, dije, aunque en realidad no tenía ningún plan. Quizás deberías acudir a los servicios sociales, no para entregar al niño, sino simplemente para pedir ayuda. He oído que hay programas para madres jóvenes. Las mismas palabras que mi madre. Quizás era una señal de que valía la pena intentarlo. Después del desayuno, cogí a Itán y me dirigí al centro de servicios sociales. El enorme edificio gris, con largas colas y caras cansadas, no inspiraba optimismo, pero no había otra opción. La mujer del mostrador de registro me dio un montón de papeles para rellenar y me dijo que esperara. Me senté en el pasillo durante 2 horas, tratando de calmar a Ethan y observando a los demás visitantes. La mayoría parecían tan cansados y desesperanzados como yo me sentía. Finalmente, me atendió una trabajadora social llamada Gloria Méndez. Era una mujer latina de baja estatura, con ojos bondadosos y una sonrisa profesional. Bueno, Jessica, cuénteme su situación. Le conté todo, sobre Kyle, sobre mis padres, sobre la enfermedad cardíaca de Ethan, sobre lo que había pasado la noche anterior. Gloria escuchó atentamente, haciendo algunas preguntas para aclarar detalles. ¿Tienen algún título después de la secundaria? Un año de universidad. Estudié negocios, pero lo dejé por problemas económicos. ¿De experiencia laboral? 2 años como cajera en el supermercado Freshmart. Antes de eso trabajé como camarera en una cafetería. Gloria asintió y anotó algo. Bien, hay varios programas que pueden ayudarte. En primer lugar, ayuda económica temporal para alojamiento y alimentación. En segundo lugar, seguro médico para el niño a través del programa Medicaid. En tercer lugar, formación profesional si desea adquirir nuevas habilidades. ¿Cuánto tiempo llevará? Para la ayuda de emergencia unos días, para el seguro hasta 2 semanas. Pero también le recomendaré a un grupo de apoyo para madres jóvenes. Allí conocerán a mujeres que han pasado por lo mismo. Por primera vez en los últimos días sentí algo parecido a la esperanza. No era grande ni brillante, pero era una posibilidad real de que todo saliera bien. ¿Y qué hay del trabajo?, pregunté. Eso es más complicado, con un niño especialmente con necesidades especiales, ¿no? Sus posibilidades son limitadas, pero hay empleadores que se muestran comprensivos. Además,
Hay programas de ayuda para el cuidado de los niños. Cuando salí de la oficina de Gloria ya estaba anocheciendo. Ethan dormía en el cochecito que me había prestado Ashley y yo llevaba en las manos una carpeta con documentos y números de teléfono. No era la solución a todos los problemas, pero era un comienzo. De camino a casa me detuve en una cabina telefónica y marqué el número de mis padres. Sonaron muchos tonos y luego se oyó la voz de mi madre. Sí, mamá, soy yo. Pausa. Luego, Jesscott, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? En casa de una amiga temporalmente. Mamá, quería decirte, no estoy enfadada. Entiendo que estén preocupados por el dinero. Querida, no, déjame terminar. Encontraré la manera de arreglármelas sola. Pero Ethan es vuestro nieto, independientemente de lo que diga papá. Y algún día os arrepentiréis de haberlo rechazado. Tu padre está muy disgustado. Lo sé, pero no puedo seguir pidiéndoos ayuda. Me encargaré de todo yo sola. Cuando colgué el teléfono me temblaban un poco las manos, pero por dentro estaba tranquila. Por primera vez en mucho tiempo había tomado una decisión que solo nos concernía a Isan y a mí. Daba miedo, pero también era el comienzo de algo nuevo. La habitación era diminuta, de 3 metros por 4, con una ventana que daba a la escalera de incendios del edificio de al lado, pero era nuestro. Por $180 al mes alquilé este espacio en la casa de la señora Chang, una anciana coreana que alquilaba habitaciones a estudiantes y personas en situaciones difíciles. El niño no debe llorar por la noche, me dijo mientras me enseñaba la cocina y el baño compartidos. Tengo otros 4 inquilinos. Ethan es un niño tranquilo, le aseguré, aunque en realidad no estaba segura. Después de la operación de corazón que finalmente se llevó a cabo gracias al programa Medicaid, se volvió más exigente y se despertaba a menudo por la noche. La operación se realizó con éxito hace 2 semanas. Me senté en el pasillo del hospital durante 8 horas esperando a que los cirujanos cerraran el agujero en el corazón de mi hijo. Gloria Méndez vino a apoyarme y me trajo café y un sándwich. La primera operación es la más difícil, dijo ella, sentada a mi lado en una silla de plástico. Después será más fácil. Tenía razón en lo que respecta a la operación, pero se equivocó en todo lo demás. Las facturas seguían llegando por la anestesia, por los días en el hospital, por las consultas de los especialistas. Incluso con el seguro público, mi parte ascendía a $3,000. Ahora, mientras Isan dormía en una cuna plegable junto a mi colchón en el suelo, yo contaba el dinero que me quedaba hasta el final de la semana, $22. El trabajo de limpiadora en el centro de oficinas Tower Plaza me reportaba $8 la hora, pero solo 5 noches a la semana. $800 al mes apenas alcanzaban para el alquiler, la comida y los pañales. El despertador sonó a las 9 de la noche. Era hora de irse a trabajar. La señora Chang accedió a cuidar de Isan por $20 más a la semana, pero solo después de asegurarse de que no molestaría mucho a los demás residentes. ¿Está mejor su corazón?, preguntó cuando le entregué a Ethan, que estaba dormido. Sí, el médico dice que se está recuperando bien. La próxima revisión es dentro de un mes. Bien, le daré el biberón a las 12 si se despierta. Besé a Ethan en la frente y me fui a trabajar. El autobús al centro de la ciudad tardaba 40 minutos y yo solía aprovechar ese tiempo para dormir un poco o leer los folletos que me había dado Gloria sobre los diferentes programas de ayuda. El centro de oficinas Tower Plaza era un monstruo de cristal de 30 pisos, lleno de bufetes de abogados, compañías de seguros y agencias de consultoría. Por la noche estaba vacío, dejándonos a mí y a otras 3 limpiadoras a solas con cientos de oficinas. Mi zona incluía las plantas 15, 16 y 17.
En 5 horas tenía que aspirar las alfombras, fregar los suelos, limpiar los baños y vaciar las papeleras. El trabajo era monótono, pero al menos me daba tiempo para pensar. A menudo, mientras limpiaba las oficinas de los abogados o los auditores, miraba sus diplomas en las paredes y las fotos con sus familias en las mesas. Estas personas tenían todo lo que yo había soñado alguna vez: un trabajo prestigioso, un buen sueldo, estabilidad. A veces imaginaba que estaba sentada en uno de esos escritorios con un traje de negocios, tomando decisiones importantes. Jess, ¿estás soñando otra vez?, me preguntaba Linda, mi compañera de trabajo, una mujer corpulenta de unos 50 años con una risa contagiosa. Solo pienso en lo que haría si trabajara en una de estas oficinas. ¿Y qué te impide intentarlo? Linda se sentó en el borde de la mesa. Eres joven, inteligente, puedes estudiar. ¿Con un niño sin dinero? Hay programas. He oído que en la Universidad de Maple Street hay cursos nocturnos para madres trabajadoras. Puedes informarte. Asentí, pero no le dije que ya lo había pensado cientos de veces. El problema no era el deseo de estudiar, sino el tiempo y el dinero. ¿Cómo iba a tener tiempo para trabajar, estudiar y cuidar de Ethan? El turno de mañana terminaba a las 7 de la mañana. Llegaba a casa, daba de comer a Ethan, lo acostaba y yo dormía hasta las 2 de la tarde. Luego paseos, visitas al médico, compras, limpieza de la habitación. El día pasaba rápido y era hora de volver al trabajo. Este ciclo llevaba ya 3 meses cuando Gloria me propuso algo nuevo. Jessica, quiero invitarte a un grupo de apoyo para madres jóvenes. Nos reunimos todos los jueves a las 3 de la tarde. No sé si tendré tiempo. Encuéntralo. Necesitas relacionarte con gente que entienda por lo que estás pasando. La primera reunión del grupo tuvo lugar en el sótano de la iglesia de San Patricio. Cuando entré con Ethan en brazos, vi un círculo de 8 sillas y mujeres de diferentes edades con niños. Hola, soy Jennifer, se presentó la moderadora, una mujer de unos 40 años con el pelo corto y ojos bondadosos. ¿Y tú debes de ser Jessica? Asentí con la cabeza y me senté en una silla libre. A mi lado se sentó una chica que parecía aún más joven que yo, con un bebé de unos 3 meses. ¿Es tu primera vez?, me susurró. Soy Tamara, y este es Jacob. Jessica, y este es Ethan. ¿Cuántos meses tiene? 6 meses. ¿Y el tuyo? 4. Nació prematuro, por eso parece tan pequeño. Jennifer comenzó la reunión con una ronda de presentaciones. Cada mujer contó brevemente sobre sí misma y su situación. Las historias eran diferentes, pero todas tenían algo en común: la soledad, las dificultades económicas, la sensación de que todo el mundo estaba en tu contra. María, una mexicana de 23 años, criaba a 2 hijos después de que su marido la abandonara. Samantha, una chica rubia de 19 años, había huido de sus padres alcohólicos y ahora vivía en un refugio. Kim, una asiática de unos 30 años, se había divorciado de su marido tirano y luchaba por la custodia de su hija. Cuando llegó mi turno, hablé brevemente sobre Kyle, mis padres y la operación de Ethan. Las mujeres escuchaban sin juzgar, asintiendo a veces con comprensión. ¿Cómo lidias con la soledad?, preguntó Jennifer. Intento no pensar en ello. Me concentro en Ethan y en el trabajo. ¿Y el apoyo? ¿Amigos, familiares? Una amiga me ayudó al principio, pero ella tiene su propia vida. Mis padres... Hice una pausa. Mis padres aún no están preparados para hablar conmigo. ¿Les llamas? Lo he intentado varias veces. Mi madre a veces responde, pero la conversación siempre es breve. Dice que mi padre sigue enfadado. ¿Y quieres restablecer la relación con ellos? Me quedé pensativa. Quería, una parte de mí, por supuesto,
pero otra parte recordaba aquella noche bajo la lluvia. Recordaba cómo mi padre llamó a Ethan prematuro. No lo sé, quizás algún día, pero ahora necesito centrarme en mí y en mi hijo. Después de la reunión, varias mujeres me invitaron a tomar un café. Nos sentamos en una cafetería barata cercana, los niños dormían en los cochecitos y por primera vez en mucho tiempo hablamos de igual a igual. Los primeros 6 meses fueron los más difíciles, contó María, removiendo el azúcar en el café. Luego te acostumbras a que tú sola eres responsable de todo. ¿Y cómo va el trabajo?, le pregunté. ¿Cómo te las arreglas con los niños? La mayor va al colegio y la pequeña al jardín de infancia. Yo trabajo como cajera en un banco. El sueldo no es muy alto, pero es estable. Me gustaría encontrar un trabajo durante el día, confesé. El turno de noche es agotador. ¿Has probado a buscar algo en el sector servicios?, preguntó Kim. Restaurantes, tiendas, a menudo contratan a tiempo parcial. Con un niño es complicado, necesito de alguien que lo cuide. Tus familiares no pueden ayudarte, negué con la cabeza. Samantha, que había estado sentada en silencio, de repente dijo: sabes, a veces es mejor sin ellos. Mis padres también me dieron la espalda, pero ahora entiendo que fue lo mejor que pudo pasar. ¿Por qué? Porque dejé de depender de ellos. Dejé de esperar su aprobación o su ayuda. Empecé a resolver mis propios problemas. Sus palabras se me quedaron grabadas toda la noche. Cuando volví a casa, Ethan dormía en brazos de la señora Chang. Ella le dio el biberón y lo meció cuando empezó a llorar. Es un niño precioso, dijo mientras me lo entregaba. Se parece a ti. Gracias por cuidarlo. No hay de qué. Yo también tuve hijos. Sé lo difícil que es estar sola. Esa noche, mientras me preparaba para ir al trabajo, pensé en las palabras de Samantha. Quizás tenía razón. Quizás la falta de apoyo de mis padres me había hecho más fuerte, pero aún así me dolía. Volví a marcar el número de mis padres. Largos tonos, luego una voz familiar. Hola, mamá, soy Jess. Pausa. Oí el sonido de la televisión de fondo. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Mejor. Idan se está recuperando de la operación. Los médicos dicen que todo ha salido bien. Eso está bien, muy bien. Mamá, quería preguntarte, ¿cómo está papá? ¿Sigue enfadado? Otra pausa, luego un suspiro. No habla de ti, Jess, pero sé lo que piensa. Cree que deberías haber dado al niño en adopción. ¿Y tú qué piensas? Pienso que estás haciendo lo que puedes, pero es muy difícil, cariño, aún eres joven, podrías tener una vida normal. Esta es mi vida normal, mamá. Ethan es mi familia. Lo sé, es solo que tu padre se preocupa por ti a su manera, quiere que tengas una vida mejor. Dile que tendré una vida mejor, pero con Ethan, no sin él. Jess, mamá, no te pido que me traigas de vuelta a casa, no te pido dinero, solo quiero que sepas que estamos bien. Ethan está creciendo sano y feliz. Es tu nieto independientemente de lo que piense papá. Cuando colgué el teléfono sentí algo nuevo. No era ira ni dolor, sino una especie de tranquila seguridad. Había dicho la verdad y no había suplicado perdón. Era un paso para convertirme en la mujer que quería ser. Esa noche, mientras limpiaba la oficina del bufete de abogados, encontré un folleto sobre cursos nocturnos en la universidad, programa para adultos que trabajan. Obtenga un título sin dejar su trabajo. Lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Quizás Linda tenía razón. Quizás nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cuando Ethan cumplió 1 año y 3 meses, por fin encontré un trabajo diurno. La clínica médica Salud para Todos buscaba un administrador para la recepción y Gloria me recomendó a la directora. El sueldo era $2 por hora más que el de limpiadora.
además de seguro médico para mí y para Ethan. ¿Tienes experiencia con registros médicos?, preguntó la directora Helen Richards, una mujer de unos 50 años con el pelo canoso y una mirada penetrante. No, pero aprendo rápido y trabajo bien con la gente, respondí, tratando de hablar con confianza. Gloria Méndez habla muy bien de usted. Dice que es una persona fiable y responsable. Tengo muchas ganas de conseguir este trabajo, señora Richards. Necesito estabilidad para mi hijo. Me miró fijamente durante un largo rato y luego asintió con la cabeza. Lo intentaremos. Una semana de prueba. Si lo hace bien, se queda. El primer día en el nuevo trabajo fue caótico. La clínica atendía principalmente a pacientes con bajos ingresos, muchos de los cuales no hablaban inglés. El teléfono no paraba de sonar, la gente en la cola se impacientaba y el sistema informático parecía haber sido creado en el siglo pasado. No te preocupes, me dijo Rose, mi compañera, al ver mi expresión de desconcierto. Las 2 primeras semanas, todo el mundo aquí parece como si le hubiera caído un rayo. Rose llevaba 5 años trabajando en la clínica y conocía todos los entresijos del trabajo. Me enseñó a utilizar la base de datos, me explicó cómo rellenar los formularios del seguro y me habló de cada uno de los médicos. La doctora Lindquist es la más amable, dijo, señalando a una mujer alta y rubia con bata blanca que pasaba por delante de la recepción. Trabaja aquí por la mitad del sueldo solo porque quiere ayudar a la gente. La doctora Sarah Lindquist parecía tener unos 35 años. Tenía el pelo corto y rubio y siempre sonreía a los pacientes, incluso cuando gritaban o se quejaban. Me di cuenta de que a menudo se quedaba después del trabajo para atender a personas que no podían permitirse repetir las visitas. Después de una semana de prueba, Helen me llamó a su oficina. Rose dice que aprendes rápido, dijo mientras revisaba mis registros. Los pacientes también se quejan menos desde que trabajas aquí. Trato de ser paciente con ellos. Entiendo que muchos vienen aquí porque no tienen otra opción. Exacto, te quedas. El sueldo es de 1.900 al mes, más seguro. Dentro de 6 meses hablaremos de un aumento. Apenas pude contener la risa de alegría. $1.900 era más de lo que había ganado nunca. Por fin podía permitirme alquilar un pequeño apartamento en lugar de una habitación en casa de la señora Cheng. Ethan se recuperaba bien después de la operación. El pediatra dijo que su corazón funcionaba con normalidad y que la siguiente revisión sería dentro de 6 meses. Empezó a andar a los 11 meses y ahora exploraba el mundo sin descanso, trepando por todos los sitios a los que podía llegar. La guardería cercana a la clínica lo aceptó a media jornada por un precio moderado. Podía almorzar con él y verlo todos los días, sí, y no solo por la mañana y por la noche como antes. Mamá, Evan corrió hacia mí cuando fui a recogerlo. En sus manos sostenía un dibujo con manchas de colores. ¿Qué es eso, pequeño? Una casa, declaró con orgullo, señalando una mancha verde. Y un perro. Lo abracé, sintiendo que mi corazón se llenaba de felicidad. Estaba sano, feliz y se desarrollaba con normalidad. Todo lo que habíamos pasado había valido la pena por este momento. Un mes después de empezar a trabajar en la clínica, la doctora Lindquist se acercó a mi mesa. Jessica, ¿tienes un momento para hablar? Por supuesto, doctora Lindquist. Llámame Sara. Quería hablar contigo sobre un proyecto. Fuimos a su despacho, donde colgaban diplomas de la Facultad de Medicina de Harvard y fotografías de misiones humanitarias en África. Dirijo un programa benéfico para familias desfavorecidas, comenzó. Recaudamos fondos para medicamentos gratuitos, revisiones médicas y en ocasiones operaciones para quienes no pueden permitirse el tratamiento. Es maravilloso, dije, sin entender a dónde quería llegar. El problema es que no tengo tiempo para el trabajo organizativo.
Necesito a alguien que me ayude con la correspondencia, la coordinación de eventos y el mantenimiento de la base de datos de donantes. ¿Y pensaste en mí? Rose me dijo que habías organizado muy bien el archivo de pacientes en 2 semanas. Además, he observado cómo te relacionas con la gente con paciencia y comprensión. Ese es precisamente el enfoque que requiere este trabajo. ¿Será un salario adicional? Al principio, no, pero si el proyecto se amplía, podremos hablar de una compensación. Ahora te ofrezco la oportunidad de aprender algo nuevo y tal vez encontrar tu vocación. Me lo pensé. El trabajo extra significaba menos tiempo con Ethan, pero también era una oportunidad para crecer profesionalmente. ¿Cuántas horas a la semana? 5 o 6, principalmente por la noche, después del trabajo. Puedes trabajar desde aquí o desde casa. De acuerdo, lo intentaré. Las primeras tareas fueron sencillas: actualizar la lista de donantes, enviar cartas de agradecimiento y organizar el archivo de los beneficiarios de la ayuda. Pero poco a poco, Sara me fue confiando tareas cada vez más complejas. Necesitamos recaudar fondos para la operación de corazón de una niña de 7 años, me dijo al cabo de un mes. La familia son inmigrantes ilegales, no tienen seguro. La operación cuesta $20,000. ¿Qué suelen hacer en estos casos? Recurrimos a empresarios locales, iglesias y organizaciones públicas, pero esta vez pensé, ¿por qué no probamos algo nuevo? ¿Qué exactamente? Escribes muy bien cartas. Quizás valga la pena ampliar el círculo de posibles donantes, recurrir a empresas más grandes, a fundaciones. Pasé toda la tarde investigando en internet diferentes fundaciones benéficas y programas corporativos de responsabilidad social. Escribí 20 cartas adaptando cada una a una organización concreta. Una semana después empezaron a llegar las respuestas: 15 negativas, pero 5 positivas. Una fundación de unos $5,000, un banco local 3,000 y el resto entre 1,000 y 2,000. Jessica, es increíble. Sara agitaba un cheque por valor de $5,000. En una semana has recaudado más que yo en un mes. Simplemente escribí más cartas e investigué mejor quién podría estar interesado en ayudar. Tienes un verdadero talento para esto. ¿Has pensado en estudiar en este campo? Estudiar gestión sin ánimo de lucro, gestión de programas benéficos. Hay cursos en línea, se puede estudiar en el tiempo libre. La idea me entusiasmó. En casa encontré varios programas de certificación en el ámbito sin ánimo de lucro. Uno de ellos, en la Universidad de Phoenix, ofrecía cursos por las tardes y los fines de semana. Pero cuesta $2,000 la titas, le dije a Sara al día siguiente. ¿Y si la clínica paga la mitad? A condición de que sigas trabajando con nuestro programa benéfico. Así que empecé a estudiar por primera vez en 3 años. Los cursos eran difíciles: gestión de proyectos, aspectos legales de las actividades sin ánimo de lucro, recaudación de fondos, trabajo con voluntarios, pero cada lección me descubría algo nuevo y sentía que mi cerebro parecía despertar tras un largo sueño. Ethan se acostumbró a que por las tardes su madre se sentara delante del ordenador con los libros de texto. A veces se acercaba a mí con juguetes y se sentaba a mi lado, aprendiendo conmigo. «Hey, mamá, ¿están estudiando?», preguntaba. «Sí, mamá está estudiando para trabajar mejor». «¿Y yo también voy a estudiar?». «Por supuesto. Cuando crezcas estudiarás en la escuela y luego en la universidad. ¿Y seré tan inteligente como mamá?». Esas conversaciones reforzaban mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. Ethan veía que la educación era importante, que se podía cambiar la vida si se hacía un esfuerzo. 6 meses después de empezar a trabajar en la clínica, conocí a Mark. Trabajaba como técnico médico en el laboratorio del segundo piso y solía bajar a vernos para traernos los resultados de los análisis.
Siempre estás tan seria, me dijo un día al verme delante del ordenador con un libro de texto al lado. ¿Quieres ir a tomar un café después del trabajo? Mark era guapo, alto, moreno, con una bonita sonrisa. Tenía 28 años. Vivía solo y parecía interesado en una relación seria. Tengo un hijo, le dije enseguida, un hijo de 1 año y medio. Lo sé, Rose me lo ha contado. No es ningún problema. Empezamos a quedar una vez a la semana. Mark se mostró paciente y comprensivo. No intentó precipitar las cosas en cuanto a la intimidad y trató a Ethan con amabilidad. Se parece a ti, dijo cuando vio a mi hijo por primera vez. Tiene los mismos ojos marrones. Espero que sea más inteligente que su madre, respondí. ¿Qué pasa con su madre? Trabajas, estudias y crías a tu hijo sola. No conozco a ninguna mujer que lo haga tan bien. Mark decía lo correcto, pero algo dentro de mí se resistía. Quizás aún no estaba preparada para confiar en un hombre después de lo que había pasado con Kyle, o simplemente temía que si me abría alguien volvería a ser vulnerable. Eres muy reservada, me dijo al cabo de 2 meses de conocernos. Es como si tuvieras miedo de dejarme acercarme a ti. No tengo miedo, solo soy cautelosa. ¿Por el padre de tu hijo? Asentí con la cabeza. Le conté lo de Kyle, cómo desapareció al enterarse de mi embarazo. No todos los hombres son así, dijo Mark con suavidad. Yo no voy a huir al primer problema. ¿Cómo puedo saberlo? No hay forma, solo se puede creer. Pero yo aún no estaba preparada para creer. Una semana después de esa conversación, le dije a Mark que era mejor que siguiéramos siendo solo amigos. Quizá más adelante, dije, cuando esté más preparada. Se entristeció, pero no insistió. Está bien, pero ten en cuenta que si quieres volver a intentarlo, aquí estaré. Ese otoño terminé el primer curso de certificación en gestión sin ánimo de lucro. Saqué una nota excelente y el profesor me propuso continuar mis estudios en un máster. Tienes un talento natural para este trabajo, escribió en la carta de recomendación. Te recomiendo que consideres la posibilidad de obtener una educación completa en este campo. El programa de máster costaba $15,000 al año. Incluso con una beca parcial era demasiado caro, pero la idea no me abandonaba. Mientras tanto, Ethan empezó a ir a la guardería a tiempo completo. Era un niño sociable y curioso al que le resultaba fácil hacer amigos. Los educadores decían que era uno de los niños más inteligentes del grupo. Siempre pregunta por qué y cómo, me contaba Janice, su educadora. Le interesa absolutamente todo. Como a su madre, sonreí. Está orgulloso de ti. Siempre les cuenta a los demás niños que su madre estudia en la universidad. Esas palabras me alegraron el corazón. Quizás mi ejemplo realmente le influye de manera positiva. Una noche, mientras preparaba a Ethan para dormir, de repente me preguntó, «Mamá, ¿dónde está mi papá?». Era la pregunta que temía. Nunca antes me la había hecho, pero sabía que tarde o temprano se daría cuenta de que todos sus amigos tenían padres y él no. «¿Tu papá vive lejos?», le dije con cautela. «Muy lejos». «¿Y por qué no viene a vernos?». «A veces los adultos deciden vivir separados. Eso no significa que tu papá no te quiera». «¿Y tú lo quieres?». «Antes lo quería, pero ahora lo más importante en mi vida eres tú». Ethan se quedó pensativo y luego asintió con la cabeza. «¿Y cuando sea mayor tendré una familia?». «Claro, si quieres». «Quiero, y seré un buen padre». «Serás el mejor padre del mundo». Cuando se durmió, me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo pensando en el futuro. Ethan se merece una vida mejor que la que puedo darle ahora. Es inteligente, talentoso, tiene derecho a todas las oportunidades que tienen los niños de familias completas. Miré el folleto sobre el programa de máster que había sobre la mesa. $15,000 era una suma enorme, pero también era una inversión en nuestro futuro juntos.
Al día siguiente fui al banco y pregunté por un préstamo para estudiantes. La oficina de la Fundación Abrazo Maternal ocupaba un pequeño local en la primera planta de un edificio antiguo en el centro de la ciudad, 2 habitaciones, una mini cocina y un baño, pero era nuestro, mío. En la puerta se había un letrero que decía Jessica Turner, directora ejecutiva. No puedo creer que solo hayan pasado 3 años, dijo Sara, mirando las fotos en la pared en las que yo recibía un premio del ayuntamiento por mi contribución al desarrollo de programas sociales. Entonces te daba miedo incluso llamar por teléfono a posibles donantes. Y ahora les obligo a escuchar presentaciones de 30 minutos, me reí, ajustándome la chaqueta. ¿Quién lo hubiera pensado? Durante el último año, la Fundación ha ayudado a 72 madres jóvenes, pagando facturas médicas, consultas legales, guarderías y a veces simplemente comprando alimentos o pañales. El mayor logro fue el programa de microcréditos para mujeres que desean iniciar su propio negocio. Tenía 3 empleados a tiempo parcial y una docena de voluntarios. El presupuesto era de $150,000 al año, una cantidad no muy grande, pero suficiente para ayudar de verdad. Tu madre estaría orgullosa, añadió Sara en voz baja. Sabía que tenía buenas intenciones, pero mencionar a mi madre siempre me provocaba sentimientos encontrados. Habían pasado 4 años desde aquella noche lluviosa y yo aún no había intentado seriamente restablecer la relación con mis padres. Quizás, respondí lacónicamente y cambié de tema. ¿Cómo va la nueva campaña de recaudación de fondos? Mientras tanto, Ethan asistía a la guardería privada Pequeños Genios, una de las mejores de la ciudad. A los 4 años leía frases sencillas, sabía los números hasta el 100 y decía algunas frases en español que había aprendido en la guardería. Mamá, cuando sea mayor, ¿también ayudaré a la gente como tú? Preguntó una mañana durante el desayuno. Si quieres, pero puedes ser lo que quieras, médico, profesor, incluso astronauta. ¿Y los astronautas ayudan a la gente? Claro, exploran el espacio para que sepamos más sobre el mundo. Ethan asintió, satisfecho con la respuesta, y volvió a sus cereales. Al mirarlo, sentí orgullo y al mismo tiempo la presión de la responsabilidad. Tenía todo lo que yo quería para él: estabilidad, oportunidades, un futuro sin límites, pero el precio de ese éxito era alto. David Clark apareció en mi vida por motivos de trabajo. Su bufete de abogados, Clark y Partners, sí, se especializaba en derecho corporativo, pero David se ocupaba personalmente de casos pro bono para organizaciones sin ánimo de lucro. Su fundación necesita una mejor protección legal, dijo en nuestra primera reunión hace un año. Los contratos con los donantes, los acuerdos laborales, las licencias, todo requiere un enfoque profesional. David tenía 39 años, estaba divorciado y criaba a su hija Emma de 12 años los fines de semana. Era alto, con cabello oscuro que comenzaba a encanecer en las sienes y penetrante ojos grises. A diferencia de Mark, David no se apresuraba en las relaciones personales. Durante los primeros 6 meses solo nos veíamos por trabajo, pero poco a poco empezamos a pasar más tiempo juntos después de las reuniones de trabajo. ¿Quieres ir a cenar?, me propuso después de un día especialmente duro en el que conseguimos salvar los fondos de inversión de un bloqueo debido a un error burocrático. No puedo quedarme mucho tiempo. Tengo que recoger a Ethan de la guardería antes de las 7. Conozco una cafetería estupenda cerca de la guardería. En 15 minutos estarás allí. Esa primera cita duró 1 hora. Hablamos de trabajo, de los niños, de lo difícil que es compaginar la carrera profesional y la paternidad. Emma a veces dice que quiero más a mi trabajo que a ella, confesó David. Cuando mis compañeros me llaman los fines de semana, ella pone los ojos en blanco y dice:
Otra vez esas aburridas cosas de adultos. Ethan también piensa lo mismo. La semana pasada dijo que la fundación es su rival por la atención de mamá. ¿Y cómo lo llevas? Intento no llevarme el trabajo a casa. Los fines de semana mi teléfono está apagado para todos, salvo en casos de emergencia. David asintió con comprensión. Yo sigo el mismo principio. El sábado y el domingo son solo para Emma. Nuestra relación se desarrolló lentamente. David era paciente, no me presionaba, entendía mis prioridades. 6 meses después me besó por primera vez después de cenar en un restaurante italiano. No tengo prisa, dijo cuando notó mi incomodidad. Podemos ir al ritmo que te resulte más cómodo. Pero incluso con David, que parecía el compañero ideal, sentía una resistencia interna. Cuando se ofrecía a ayudarme con Ethan o con las tareas domésticas, una parte de mí se preocupaba. ¿Y si cambia de opinión? ¿Y si me abandona cuando las cosas se compliquen? Tienes miedo de depender de él, dijo la doctora Prescott, la terapeuta a la que empecé a acudir hacía 6 meses. No tengo miedo, solo quiero ser independiente. Ser independiente y tener miedo de confiar son cosas diferentes. ¿Puedes hablarme de tus padres? Las sesiones con la doctora Prescott eran difíciles. Tenía que recordar mi infancia, analizar la relación con mis padres, comprender de dónde venían mis miedos. Tu padre te abandonó emocionalmente incluso antes de aquella noche en que te echó de casa, explicó. A un niño que no ha recibido el amor incondicional de sus padres, le cuesta creer que otra persona pueda quererlo de verdad. Pero yo no soy un niño. Las partes adultas de tu personalidad no, pero la niña traumatizada que hay dentro de ti todavía tiene miedo de que la abandonen de nuevo. La terapia me ayudó, pero el progreso fue lento. Aprendí a reconocer los momentos en los que el miedo se apoderaba de mí. Aprendí a hablar con David sobre mis sentimientos en lugar de alejarme. A veces temo que te canses de mis problemas, le confesé una noche. Yes, todo el mundo tiene problemas, yo también. La diferencia es que podemos resolverlos juntos o cada uno por su cuenta. ¿Y si no estoy preparada para confiar en alguien? Entonces esperaré a que estés preparada, sin presionarte. Justo en ese momento, cuando mi vida personal por fin empezaba a mejorar, recibí noticias de mis padres. Gloria llamó el sábado por la mañana mientras preparaba tortitas para Ethan. Jessica, perdona por molestarte en tu día libre, pero pensé que debías saberlo. Tu padre ha pedido ayuda a los servicios sociales. Papá, casi se me cae la sartén de las manos. ¿Qué ha pasado? Perdió su trabajo hace un año. El taller de reparación de automóviles nocturno en el que trabajaba cerró y a tu madre la ingresaron el mes pasado con un coma diabético. Me senté en una silla sintiendo cómo el corazón me latía en la garganta. ¿Está viva? Sí, pero su estado es grave. Necesita un tratamiento caro y ellos no tienen seguro. Tu padre parecía destrozado. ¿Sabe que me llamas? No, pero Jessica, quizás sea el momento. No lo sé, Gloria. Necesito pensarlo. Los días siguientes fueron caóticos. No podía concentrarme en el trabajo. Pensaba constantemente en mis padres. Una parte de mí quería ir inmediatamente a verlos, a ayudarles, a olvidar todos los agravios. Pero otra parte recordaba aquella noche bajo la lluvia. Recordaba cómo mi padre llamó a Ethan prematuro. ¿Qué te preocupa?, preguntó David cuando se dio cuenta de que me quedaba en el trabajo hasta tarde sin ordenar los papeles de mi escritorio. Le conté todo, cómo mis padres me habían echado de casa los últimos 4 años de silencio, la llamada de Gloria. ¿Y cómo te sientes?, me preguntó con delicadeza. Ira, dolor, culpa, todo a la vez. Ellos necesitan ayuda y yo puedo dársela. Pero ¿por qué debería hacerlo? ¿Y por qué no? Porque me abandonaron cuando más necesitaba su apoyo,
porque papá dijo cosas horribles sobre mi hijo. Todo eso es cierto y tienes derecho a estar enfadadas, pero la cuestión no es si merecen tu perdón, la cuestión es qué te ayudará a vivir en paz. David tenía razón, pero tomar la decisión no fue más fácil. Lo discutí con la doctora Prescott en la siguiente sesión. El perdón no es justificar el comportamiento de otra persona, explicó. Es liberarte de la ira que envenena tu vida. Pero si les ayudo, ¿no significará eso que su comportamiento era aceptable? Depende de cómo lo hagas. Puedes ayudar estableciendo límites claros. Puedes expresar tus sentimientos y expectativas. ¿Y si vuelven a hacerme daño? Entonces sabrás que hiciste todo lo posible y esta vez tienes los recursos para protegerte. Esa noche hablé largo y tendido con Nathan antes de acostarme. Se ha convertido en un niño inteligente y sensible. Mamá, ¿por qué estás triste?, me preguntó mientras lo acostaba. ¿Recuerdas que te hablé de mi madre y mi padre? ¿De tus abuelos? Sí, viven lejos. Están enfermos y no sé si debo ayudarlos. Ethan se quedó pensativo con expresión seria. Cuando yo tuve problemas con el corazón, ¿tú me ayudaste? Por supuesto. Entonces, ¿por qué no les ayudas a ellos? Son tu madre y tu padre. De boca de un niño de 4 años sonaba tan sencillo. Quizás precisamente en esa sencillez residía la sabiduría. Al día siguiente llamé a Gloria. Dile a papá que estoy dispuesta a hablar, pero en terreno neutral y en mis condiciones. ¿Estás segura? No, pero a veces hay que hacer cosas de las que no se está segura. La cita quedó fijada para el miércoles a las 2 de la tarde en la cafetería Día Soleado. Llegué 15 minutos antes y me senté en una mesa junto a la ventana desde donde se veía el aparcamiento. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la cafetería. Cuando vi a mis padres acercándose a la entrada, casi me quedé sin aliento. Habían envejecido 10 años en estos 4 años. Papá había adelgazado y tenía el pelo canoso, mamá cojeaba y se apoyaba en un bastón. Era hora de enfrentarme al pasado cara a cara. Ese martes estaba en una conferencia telefónica con representantes del ayuntamiento, discutiendo la ampliación de los programas de apoyo a las madres jóvenes, cuando Laura, nuestra nueva empleada, llamó suavemente a la puerta de mi despacho. Jessica, perdona que te interrumpa. ¿Tienes visita? Dicen que son familiares. ¿Familiares? Cubrí el micrófono con la mano. ¿Quiénes exactamente? Una pareja de ancianos. Ralph y Deborah Turner dicen que son tus padres. Mi corazón se detuvo por un momento. 5 años. 5 años de silencio total. Y de repente estaban allí, en mi despacho. Diles que terminaré la conversación en 5 minutos y que los recibiré, dije, tratando de que mi voz sonara tranquila. Pero cuando Laura se marchó, necesité varias respiraciones profundas para calmarme. Me miré en el espejo de la mesa, traje negro de negocios, pelo recogido en un elegante peinado, maquillaje impecable. Jessica Turner, directora ejecutiva de una fundación benéfica, no era la chica asustada con un niño en brazos que les suplicaba que no la echaran a la lluvia. Señores, tengo que terminar nuestra conversación, dije al teléfono. Tengo una reunión inesperada. ¿Continuamos mañana a las 10? Cuando salí a la recepción, los vi. Estaban sentados en el borde del sofá, cogidos de la mano, y parecían cansados, envejecidos, confundidos. Papá había adelgazado y su cabello se había vuelto casi blanco. Mamá se apoyaba en un bastón y noté lo difícil que le resultaba cada movimiento. Hola, dije simplemente. Yes. Mamá se levantó del sofá con evidente esfuerzo. Querida, ¿cómo has cambiado? Quería abrazarme, pero yo no me moví del sitio. En su lugar señalé con la cabeza hacia su despacho.
Basen, hablaremos en privado. Mi despacho causaba impresión. Una gran mesa de roble, sillones de cuero, paredes cubiertas de diplomas, certificados y fotografías de eventos solemnes. En una de ellas yo estaba junto al alcalde recibiendo el premio Mujer del Año en Beneficencia. En otra, hablaba en una conferencia ante un público de varios cientos de personas. Mis padres se sentaron frente a mi escritorio y se quedaron en silencio, mirando todo a su alrededor. Vi cómo mi padre leía la placa en mi escritorio. Jessica Turner, directora ejecutiva. Su rostro no expresaba emociones, pero noté cómo apretaba los labios. ¿Café? Test les ofrecí, activando mi modo de comunicación profesional. No, gracias, respondió mi madre en voz baja. Jess, hemos venido porque queremos hablar contigo. Os escucho. Se miraron el uno al otro. Mi padre carraspeó. Sabemos que lo que pasó entre nosotros fue difícil para todos y pensamos que tal vez era hora de reconciliarnos. Reconciliarnos, repetí con tono neutro. Entiendo. ¿Y qué les hizo pensar eso exactamente? Yes, somos tus padres, dijo mamá. La familia debe permanecer unida. Interesante. Hace 5 años expresasteis otra opinión sobre los lazos familiares. Papá se enderezó en el sillón. Jessica, hemos venido con buenas intenciones. No hay que sacar a relucir el pasado. ¿Que no hay que sacar a relucir el pasado? Casi me echo a reír. Papá, tú y mamá habéis aparecido aquí después de 5 años de silencio hablando de reconciliación. Tengo derecho a saber qué ha cambiado. Lo que ha cambiado es que nos hemos hecho mayores y más sabios, respondió mamá, y hemos comprendido que la familia es lo más importante. Y entonces, cuando tenía 25 años y me quedé sola con un niño enfermo, ¿la familia no era lo más importante? Volvieron a mirarse. Vi que la conversación no iba como ellos habían planeado. Jess, dijo papá lentamente, tienes que entender que entonces todo era muy complicado. Las facturas del hospital, tu madre perdió su trabajo, yo apenas llegaba a fin de mes. Y la solución más fácil era deshacerse del problema que suponían tu hija y tu nieto. No fue así, exclamó papá alzando la voz. Esperábamos que comprendieras lo difícil que es criar a un niño sin apoyo y que tomaras una decisión sensata. ¿Qué decisión sensata? Volvió a quedarse en silencio. Mamá miraba al suelo. Dar al niño en adopción, susurró por fin. Ah, eso es. Me recosté en la silla. Entonces el problema no era el dinero ni que no pudierais ayudarme. El problema era que no hice caso a vuestro consejo de dar a mi propio hijo en adopción a unos desconocidos. Jessica, no lo entiendes, comenzó papá. Queríamos una vida mejor para ti. ¿Una vida mejor? Me levanté de la mesa y me acerqué a la pared con las fotos. ¿Te refieres a una vida como esta? Señalé la foto en la que aparecía detrás del estrado, hablando en una conferencia nacional sobre la lucha contra la pobreza. ¿O esta? Señalé otra foto en la que aparecía junto con el equipo de la fundación entregando un cheque de $50,000 a un hospital infantil. O quizá esta. Tercera foto, yo con Ethan en la graduación de su guardería. Tenía 5 años, llevaba una pequeña toga académica y sostenía un diploma por los mejores logros académicos. Mis padres se quedaron en silencio mientras miraban las fotos. ¿Es tu hijo?, susurró mi madre. Sí, Ethan, su nieto al que nunca han visto. Es, es un niño muy guapo. Es inteligente, bueno, sano. Su corazón funciona perfectamente después de la operación. Habla 3 idiomas. Lee a nivel de 3er grado. Nada y toca el piano. Me volví hacia ellos. Por eso, cuando hablan de una vida mejor, no entiendo muy bien a qué se refieren. Mi vida es bastante buena. Papá finalmente habló. Estamos orgullosos de ti, Jess. De verdad.
No sabíamos que habías tenido tanto éxito. No lo sabían porque no les interesaba. En 5 años, ni una llamada, ni una carta, ni siquiera cuando Ethan estuvo en cuidados intensivos después de la operación. Pensábamos, empezó mi madre, pero la interrumpí. Pensabais que me derrumbaría, que vendría a vosotros de rodillas suplicando ayuda y entonces podríais decir, os lo dijimos. Mamá empezó a llorar en silencio. Jess, te queremos. Siempre te hemos querido. El amor no son solo palabras, mamá, sus acciones. Y vuestras acciones me han demostrado que vuestro amor es condicional. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me querían mientras cumplía sus expectativas, mientras era una hija obediente que no causaba problemas. Pero cuando cometí un error y necesité ayuda, su amor desapareció de repente. Papá volvió a intentar justificarse. Jessica, tienes que entender nuestra situación. No podíamos. Papá, para. Mi voz era tranquila pero firme. No quiero oír excusas. Han pasado 5 años. Hace tiempo que saqué mis conclusiones y acepté la situación. Volví a mi mesa y me senté. Ahora dime la verdadera razón de tu visita. Gloria Méndez me ha contado tus problemas de salud y de trabajo. La cara de papá se sonrojó. Así que lo sabes. Lo sé. Mamá está en el hospital con diabetes, papá ha perdido el trabajo, facturas que no pueden pagar, y de repente se acordaron de la hija a la que habían echado de casa. No es justo, susurró mamá. ¿No es justo? Me incliné hacia adelante. Mamá, la justicia es cuando los padres apoyan a sus hijos en momentos difíciles, no cuando los echan a la calle bajo la lluvia con un bebé en brazos. Hubo una larga pausa. Finalmente, papá suspiró. Está bien, sí, tenemos problemas, grandes problemas. Tu madre necesita un tratamiento especial que no podemos permitirnos. Y yo soy demasiado mayor para encontrar un nuevo trabajo en un taller mecánico. Y pensasteis en pedirme ayuda. Eres nuestra hija. Ahora soy vuestra hija. Qué curioso. Abrí el cajón de la mesa y saqué una carpeta. ¿Sabéis lo que es esto? Ellos negaron con la cabeza. Son los documentos de constitución de nuestra fundación. Los estatutos establecen claramente a quienes ayudamos: madres jóvenes en circunstancias difíciles, mujeres que necesitan atención médica para ellas o sus hijos, personas que se encuentran en apuros y no tienen el apoyo de su familia. Los miré. Mamá cumple estos criterios. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó mamá. Quiero decir que estoy dispuesta a ayudar, pero como directora de una fundación benéfica, no como hija. Saqué otro documento. Esta es la solicitud para recibir ayuda. Hay que incluir a mamá en nuestra base de datos de clientes. Pagaremos el tratamiento de la diabetes y seleccionaremos un programa de rehabilitación. La ayuda máxima es de $12,000 al año. Yes. También podemos ayudar a papás a encontrar trabajo. Tenemos acuerdos de colaboración con varios empleadores que se muestran favorables a la contratación de personas mayores. Mis padres me miraron con recelo. ¿Y cuál es el precio de esta ayuda?, preguntó mi padre. Ningún precio. Solo hay que rellenar los documentos y cumplir las normas del programa. Y ya está. ¿No quieres qué? ¿Que nos disculpemos? ¿Que reconozcamos nuestra culpa? Negué con la cabeza. Number, no soy una niña que espera que sus padres le pidan perdón. Soy una profesional adulta que ofrece ayuda a quienes la necesitan. Mamá empezó a llorar aún más fuerte. Yes, querida, queremos formar parte de tu vida. Queremos conocer a Ethan. Ivan tiene abuelos por parte de David, mi pareja. Lo quieren y lo apoyan. Tiene todo lo que necesita. Pero nosotros somos sus verdaderos abuelos. La miré larga y tranquilamente. Los verdaderos abuelos son aquellos que estuvieron al lado del niño cuando lo pasó mal.
Los que se interesaron por su salud asistieron a las funciones en la guardería, le leyeron cuentos antes de dormir. Durante 5 años ni siquiera supieron si su nieto estaba vivo. Podemos arreglarlo todo. No, mamá, no pueden. Hay cosas que no se pueden arreglar, pero eso no significa que haya que vivir con odio. Me levanté de la mesa. Les ofrezco mi ayuda porque creo que todas las personas merecen apoyo cuando lo necesitan, incluso aquellos que alguna vez me fallaron, pero no les ofrezco restablecer nuestra relación. Entonces, ¿no nos perdonas?, susurró papá. El perdón no es algo que puedan exigirme, es algo que me doy a mí misma. Y yo hace tiempo que me perdoné por lo que pasó. Me perdoné por creer que me apoyarían y me liberé de la necesidad de su aprobación. Me acerqué a la puerta del despacho. Si quieren utilizar nuestros servicios, Laura les dará los documentos necesarios. Si no, es su derecho. ¿Y qué pasa con Ethan?, intentó mamá por última vez. ¿Qué pasa qué? Podríamos verle de vez en cuando. Me quedé pensativa. Quizás algún día, si él quiere, pero primero tengo que asegurarme de que no le harán daño como me lo hicieron a mí. ¿Qué quieres decir? Ethan es un niño especial. Es inteligente, sensible, bueno, y no permitiré que nadie, ni siquiera ustedes, le hagan sentir que no es querido o que no es lo suficientemente bueno. Mis padres se quedaron sentados en silencio durante unos minutos. Luego mi padre se levantó. ¿Podemos ver esos documentos? Por supuesto. Laura os lo explicará todo. Cuando salían del despacho, mi madre se giró. Jess, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. De verdad. Gracias, mamá. Pero tu orgullo ya no es importante para mí. Cuando se cerraron las puertas, me senté en una silla y cerré los ojos. Llevaba 5 años imaginando este encuentro. A veces soñaba que vendrían y me suplicarían que los perdonara. A veces temía volver a ser esa chica indefensa que suplicaba por su amor. Pero en realidad todo resultó ser diferente. No sentía ni ira ni dolor, solo tranquilidad y una extraña sensación de plenitud. Mi teléfono sonó. En la pantalla apareció la foto de Ethan, sonriendo y mostrando los 2 dientes frontales que le habían salido recientemente. Hola, mamá, se oyó su alegre voz. ¿Cuándo vendrás a recogerme? Dentro de 1 hora, cariño. ¿Qué tal en el colegio? Genial, ¿sabes qué? David dice que el sábado nos llevará a pescar. ¿Vendrás con nosotros? Claro que iré. Genial. Mamás, ¿estás feliz hoy? Miré las fotos en la pared, el diploma de máster en gestión sin ánimo de lucro enmarcado, la pila de documentos sobre los nuevos proyectos de la fundación. Sí, Ethan, hoy soy muy feliz. Entonces yo también soy feliz. Hasta luego. Cuando terminó la conversación, me levanté y me acerqué a la ventana. En la calle llovía ligeramente, pero no me recordaba aquella horrible noche de hacía 5 años. Ahora solo era lluvia, y yo era simplemente una mujer que había construido una buena vida para mí y para mi hijo, a pesar de todo, y eso era suficiente.